¿En qué año empezaste a trabajar en la Unión Telefónica? Yo empecé en 1969. Eras un pichoncito. Tenía 19 años. Uh. Contale especialmente a los más jóvenes, no sé, los que tienen de 50 para abajo, tal vez ni lo han Ah, visto, de claro. 45 para No, abajo, no. ¿cómo era hablar por teléfono en esos años? ¿Qué había que hacer para hablar por Mira, teléfono? era un drama era hablar por teléfono. ¿Por qué? Porque la mayoría de los teléfonos en el pueblo, caso acá Justiniano Pose, eran todos teléfonos comercial. No había prácticamente teléfonos en casa de familia, eran muy pocos. El resto era todo comercial. Entonces se generaba una cantidad de llamadas que no las podía sacar todas juntas. Pero te voy a explicar antes cómo era el sistema que usábamos nosotros para poder llegar de Justiniano Pose a Belleville, que era el centro de larga distancia. Ujú. Antes, la empresa tenía esos centros de larga distancia donde todos los pueblos alrededor de esa ciudad, en este caso Belleville, todos se comunicaban allí. O sea, las llamadas llegaban a Belleville y Belleville sí tenía unos equipos más grandes, más cantidad de líneas, que se conectaban con Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Ujú. Entonces, vos tenías que llegar allí. ¿Qué pasaba? La zona nuestra teníamos dos líneas para comunicarnos con Belleville. O sea, Más de dos personas a la vez desde Pose no podían hablar. no, ¿Así era? así, pero nosotros utilizábamos, había dos líneas, vamos a empezar por ahí, que utilizaba Justiniano Pose, Ordóñez e Idiazábal. ¿Está? Sí, Entonces, Ordóñez y Idiazábal, por ser comercialmente más chico, la localidad era más chica, entonces ellos utilizaban una línea. sí. Y nosotros utilizamos la otra línea directa a Belleville. Es decir, de acá iba a Ordóñez y de Ordóñez a Belleville. Bien. Y del otro lado venía de Sábalo Ordóñez y de allí iba a Belleville. O sea que de la ruta, de la legua, como Ujú. se le decía, El cruce. ahí empezaban los dos alambres que iban a Belleville. Y esto, Porque, sí, perdóname, antes las líneas eran físicas. claro. ¿Qué quería decir física? Que eran de alambre. Un No cable. había microondas, ni siquiera cable, eran alambre, Ah, pelados. Eso traía consecuencia de que cuando había una tormenta en Ordóñez o en Idiazábal, los rayos pegaban en las líneas telefónicas porque buscaban el metal para hacer la claro. descarga. Descargaban ahí. Entonces eso nos impactaba a nosotros. Nos impactaba en un golpe donde directamente vos el oído que tenías, el auricular, siempre iba sobre un oído, derecho e izquierdo, eso Ujú. no tenía importancia. Bueno, Si en ese momento caía un rayo, a vos en el te oído dejaba era. sordo, sordo por Uh, un par de segundos, porque éramos gente joven. sí, sí. Y era un golpe como si golpearas una madera en el piso. ¡Tac! Sí, un tac. Eso, eso te dejaba sordo. Entonces, ¿qué te quería decir? La empresa te prohibía seguir trabajando cuando vos sabías de esas tormentas. Si había tormenta eléctrica, se clausuraban las Se líneas. clausuraba y vos dabas condicional. Las Uh. llamadas ya no iban con demora, era condicional, hasta que mejorara el tiempo. A ¿Está? ver, en la práctica, si vos me decís que había una sola línea para hablar de Pose a Belleville y después de Así, ahí salía a larga distancia, sí. quiere decir que no podía hablar en todo Pose más que una Más, persona a la vez. exacto. Entonces, ¿qué pasaba? Vos llamabas, sacabas un pedido a Belleville. De Belleville, si habías pedido Córdoba, te discaban Córdoba, Mm. no te discaban, sino llamaban por línea a Córdoba, te atendía una operadora y te comunicaba con el número que vos pedías. ¿Está? Ese pedir una llamada era venir a la oficina o llamar desde De casa el tu que tenía. casa, Desde era que. lo mismo. Pero Sí, la mayoría venía a la oficina porque en Pose había 100 teléfonos, en todo nada más, Pose. en todo Pose. Un Pose de qué estamos hablando, 4 o 5 mil habitantes. Sí, sí, un poquito, sí, Años por allí, 70 sí, pongamos. por ahí, por ahí. Y después, cuando vos comunicabas un pedido,
ingresaba otro de larga distancia, Justiniano Pose. Así que dos a la vez no podían. No podía. Entonces eso generaba una demora. Vos cada 10 minutos, es decir, vos me pedías, yo te daba el instante, si no había demora, te daba el instante. Si en ese momento Yo llamaba no había nadie Ordóñez. hablando ni nadie esperando, pasá a la cabina y habla. Exacto. Pero eso Así se daba es, eso una vez es. cada tanto. Claro, pero después de las 8 de la mañana, cuando abría el comercio, todos sabían que tenían que llamar ahí de una a cualquier lugar que quisieran hablar porque se iba a generar una demora. Claro. ¿Por qué? Porque cada 10 minutos nosotros te prometíamos la llamada. O sea, hablaba uno, a los 10 minutos te decíamos a vos la demora de 10 minutos, 20, 30, así. Se Ibas iba dando. calculando, entonces tengo 10 llamados, serán 100 minutos. Y entonces pongamos. llegamos a la hora. Entonces yo daba una hora 10, una hora 20, una hora 30, hasta 2 horas, hasta 3 horas. Ya cuando veíamos que teníamos cantidad de pedidos como para 3, 4 horas, y ya te dábamos condicional. ¿Y esto funcionaba los 7 días de la semana? Los 7 días de la semana y las 24 horas. Ah, No se cortaba, el teléfono no. Tenía personal que trabajaba de día, de noche, pero las demoras se daban en la hora comercial. en las horas picos de comercio. Claro. ¿Dónde funcionaba esa oficina? Contale a los más Bueno, esa jóvenes. oficina funcionaba aquí al lado de mi casa, en General Paz 35 era. Ujú. Un edificio alto, Antiguo, que las sí, construcciones de- antiguo. Ya que te voy yo, a- yo recuerdo, vos entrabas ahí, había, me parece, una cabina Ah. o más, una cabina creo que había. Una cabina Y había sola. una oficina, un empleado que estabas vos o tus Claro, padres claro, trabajaron mucho tiempo ahí. También. Y un montón de cables y fichas. ¿Cómo funcionaba Bueno, eso? ¿qué pasaba? Eso se llamaba conmutador, donde allí estaban funcionando los 100 clientes que tenía Pose. Te aclaro que antiguamente eran 50, después se fueron a 70 y después llegaron a 100. Era todo lo que ya no tenía más capacidad que eso. Ese conmutador era para Ese 100. conmutador. Entonces, vos llamabas de tu casa el teléfono tenía un magneto, no llamabas con discado. Era una manijita. Una manijita, eso se llamaba magneto. Eso generaba de que caía una chapita con el número del cliente. El 1, ponele que era la municipalidad. Sí. Me recuerdo casi todos los números, del 1 al 100 te los podría nombrar casi todos. A ver, decime, por ejemplo, cuál era la cooperativa Unión. La Cooperativa Unión tenía el 8, El 8. Banderueven Agrícola. Panderueben 5, Qué lindo, se acuerda de todo. el 2 era Gilardotti, te voy a ir nombrando El algunos 6 más. la cooperativa El- agrícola. El 6 pertenecía a Rinaldi. Ah, Rinaldi. Era ¿Eh? un particular. Ese para articular, ese era Casa de Familia. Pero tenías el 48, que era el Club Juventud Unida. Tenías el 82, que era el Doctor Castro. Ujú. Tenías el 72, que era el hospital. ¿Era muy caro 7-2. muy caro hablar por teléfono, Rubén? No era tan caro. En ese entonces, las llamadas local no se cobraban. No se cobraba. No se cobraba. Uno Vos pagaba podías por una hablar tarifa una plana. hora, 2 horas, estar Ah. toda la noche hablando, no sé. Y para la larga distancia sí. Y todo se confeccionaba en boletas. O sea, A mano. a mano. Y teníamos una forma de trabajar, teníamos un código incorporado para yo comunicarme con vos de una forma que sea ágil, rápido y entendible. Con el cliente. ¿Qué me querías decir con eso? Que yo por ahí tenía que, cuando abría la llave para escuchar la llamada, yo tenía que saber si estabas hablando o no. A lo mejor con la llave entraba en un momento que los dos personas que estaban callados. Entonces yo decía, ¿hablaron? Y vos me decías, no, estamos hablando. Entonces cortábamos. Te retirabas de nuevo. Retiraba y seguías hablando. Entonces siempre teníamos que ir supervisando las llamadas porque yo las tenía que cobrar por minuto. ¿Y lo controlabas así Claro, analógicamente? Claro, yo te controlaba cuando yo escuchaba que vos empezabas a hablar, anotaba en la hora, en la boleta, la hora que vos comenzabas. Y después la hora que vos terminabas. Porque cuando vos terminabas colgaba y daba vuelta la manijita. Claro.
Si vos no me dabas vuelta a la manijita, Quedaba la llamada. yo no sabía si vos terminabas o no. Entonces yo permanentemente tenías que ir supervisando todas las llamadas. Y sin meterte en la conversación porque se suponía que era una conversación privada. No, y si yo no escuchaba, porque vos no diste vuelta a la manijita, yo decía, ¿hablaron? Nadie me contestaba, entonces yo desconectaba los cables que había conectado, que se llamaban cordones, Sí. en los jack, en los agujeritos esos que tiene el conmutador, desconectaba y cerraba la boleta, cuando vos hablabas a larga distancia. Sí. Pero como cuando vos hablabas localmente, ya no. Claro, eso voy de teléfono a teléfono. Eso ya no pasaba. había problema, yo no lo cobraba esa factura. Eso no pasaba por el conmutador. Sí. Ah, ¿también? Sí, todo cliente me tenía que llamar a mí para que yo le conecte a otro. O sea, vos tenías el 3 era de Diego Moreto. La La pizzería. famosa pizzería. Bueno, me llamaba el 3 y me decía 1-0, siempre se repetía, ¿no? El 10. 1-0 o 2-0. Por dígito. Había un código para hablar. Claro. Entonces el cliente lo aprendía, porque Sí, vos le decías, comunicame con el 2-0, le comunico y lo conectabas. Entonces, si vos no dabas vuelta a la manijita, quedaba conectado. Claro. Y Entonces, corría la llamada. sí, pero Si si era era, local, no larga importa. distancia, no, porque yo ya iba supervisando permanentemente. Sí, Rubén, ¿y hasta qué épocas o hasta qué años funcionó de esta manera? ¿En qué momento? En algún momento se modernizó, hubo un Bueno, salto. Sí, está bueno. Esto funcionó de esta manera hasta el 89, 88. Empezaron a tener cierto adelanto, cambiar algunas tecnologías, como ser en las ciudades grandes, ya se empezaba a usar el teléfono con el disco. Recién en el 89. Más o menos. Más o menos. Más o 80s. menos. Ponele que a lo mejor puede decir un poco antes. Nosotros lo vivimos hasta la privatización. Hasta el principio de los 90. Claro. Acá se usó el magneto siempre. No es que vos levantabas y a mí. Pero sí en Belleville, sí. Claro. En Belleville, cuando vos querías pedir una llamada, levantabas el tubo, marcabas el 0 y ya directamente te atendía una operadora. O sea que esto de marcar 1, O 4, sí, 6, no Sí. sé, era un adelanto, sí. una tecnología. Claro, porque, a ver, la Entel comenzó con que los teléfonos tenían todo un número, pero los teléfonos todos tenían magneto, no tenían discos, Sí. para que vos pudieras llamar. Discar solamente sin tener que usar la operadora. Sí. Vino eso, empezaron a venir los teléfonos, en las ciudades sobre todo, cambiaron la tecnología del aparato y empezaron a poner con disco. Entonces vos discaba directamente dentro de la ciudad los números. Y ahí, Pero para larga distancia tenía que buscar tu centro de larga distancia. En Llamabas este a la caso, operadora. Belleville, Claro. para hablar con la operadora que vos querías que te diera con Córdoba tal número. y estamos hablando de 40 años atrás, Hace menos. mucho, pero claro. No pasó hace 20 Sí, siglos. No, por eso que tuvo, a ver, el cambio tecnológico vino un poco Ujú. implicado en la parte económica del país. Ah, Nosotros no podíamos estar funcionando con una cantidad de 20 millones, no me acuerdo cuántos millones, utilizando este sistema. todo era lento. Todo era lento. Y entonces eso se vio al último que se necesitaba la privatización. Ujú. Tenía que venir la privatización. Nuestro Estado no tenía el dinero suficiente Para eso. para comprar las centrales y venirlas a instalar. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitó? Que las empresas extranjeras vinieran a comprar, a tecnificar el país y, por supuesto, a ser socios, ellos dueños de la empresa. Rubén, ¿qué pasó con ustedes que trabajaban esas 24 horas en turnos cuando empezó a automatizarse, o por lo Sí. menos a que cada uno pudiera discar desde su casa? Claro. ¿Se quedaron sin trabajo? Mientras se mantuvo Entel, Mm. porque vos recién dijiste cabina pública, ¿no? Sí, Bueno, había una cabina en la Unión claro, Telefónica. La Unión Telefónica, porque primero fue en un tiempo Unión Telefónica y quedó pegado en el cliente. Sí. Y muchos decían Unión Telefónica, pero después fue Entel.
Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Ujú. Cuando se genera ese cambio de privatización, ahí viene la separación de los empleados, la gente que iba a quedar fuera de la empresa. ¿Por qué? Porque esta tecnología traía un adelanto tremendo. Nosotros éramos cerca de 50.000 empleados En todo el país. en total, aproximadamente. Y había que reducirlo a 20.000 empleados. O sea que quedaron 20.000 y pico empleados, 30.000 en la calle. El 60% del personal a la calle. ¿Qué pasó con esa gente? Eso la empresa te indemnizó. Te dio por tener que retirarte de la empresa. Primero se generaron retiros voluntarios. Sí. Entonces la gente más antigua pedía el retiro para ponerse un negocio. Y la categoría de jefe, de gerente, que eran los más altos, fueron también todos retirados porque eran gente grande, gente mayor. Y esa oficina que estaba acá al lado de tu casa, Claro. en el 35 de Sí, General Paz, sí. cerró definitivamente ahí, se Claro, transformó. ¿Qué pasó? exacto. Justiniano Pose fue una de las primeras localidades en La Redonda que compró el equipo automático para ponerlo en la localidad. Entonces, eso lo hizo con Entel. Y después, claro, vino Telecom y ahí se hizo un traspaso, ya no quedó a cargo de la cooperativa, sino Telecom. El negocio estaba haciéndolo Telecom con el Estado. Sí, sí. Entonces, concesión que le daba el Estado. La concesión. Y eso lo hicieron hasta actualmente, siguen siendo dueños. Esto no lo aclaramos. Telecom, vinieron dos empresas. El Estado se quedó con dos empresas. Se repartieron Una el país. Telecom State France, que quería decir ítalo-francesa, más argentina, y la otra Telefónica, que era española. Una se quedó con de la capital para el sur y otra de la capital para el norte. Telefónica quedó con el sur y State France se quedó con el norte, que después pasó a ser Telecom. Rubén, como operador, ¿alguna vez te pasó que tuviste, no sé, alguna discusión o algún cliente que te reclamó algo? Mira, ¿Alguien te reclamó que te metías en las conversaciones? No. A ver, yo te voy a explicar. El pueblo era chico y para nosotros era una familia. Todo se respetaba mucho eso. Nosotros conocíamos la voz de quien nos hablaba. Eran Quizás vos no, pero teléfonos. Nosotros a la percepción nuestra ya sabíamos quién nos estaba hablando. Si era el gerente de la cooperativa, si era uno de los empleados, por lo general le conocíamos toda la voz. Entonces, en ese sentido, había mucho respeto porque la gente, inclusive, los mismos comercios, ellos necesitaban de vos. ¿Por qué? A ver, esto es interesante saberlo. Nosotros, como dábamos una demora de 10 minutos, había gente que hablaba 2 minutos, hablaba 5 minutos o 1 minuto, y siempre teníamos un margen. Había un espacio vacío. Claro, si yo te quería dar la llamada a vos, yo te llamaba y te decía, mira, en estos momentos te podemos comunicar a tal lugar. Vos querías, a lo mejor no era vos, era un vecino. Claro. Entonces vos decías no. Entonces esperábamos hasta que se cumpliera esa hora. Entonces en ese entremedio poníamos a gente que tenía necesidad de hablar. Más urgente. Había un fallecimiento, vos tenías que darle una prioridad. Tiene que avisar a sus Porque familiares. El teléfono era lo primero que se utilizaba, era el teléfono. Sí, sí. Y después ibas al telegrama, al correo. Claro. Entonces vos no podías darle 3 horas o 4 horas. Entonces nosotros tomábamos todos esos pedidos, los separábamos y de ahí íbamos sacando y a medida que teníamos esos espacios íbamos. Siempre existía eso. Vos viviste desde esa época de la comunicación así a mano, digamos, Sí, casi, manual. hasta ahora donde todo es digital, instantáneo, rápido, Claro. apurado. ¿Cómo te adaptaste a todo eso? Mirá, bueno, eso está buena la pregunta. Te voy a decir por qué. A nosotros nos agarró, que éramos los más jóvenes en esa época, la privatización nos agarró grande. Claro.
O no te olvides que en el 89 empezaron ya a aparecer los celulares. ¿Quién nos probaba los celulares? Nosotros. La computadora empezó a aparecer en ese entonces. Entonces nosotros teníamos que absorber todo el manejo de eso en cursos, porque cuando se cortó la privatización empezaron a cerrar todas las oficinas, traían centrales nuevas, ya armadas, que eso era en una habitación de 4x4, ya estaba, esa era la central. Claro. Como es ahora ahí a Campos. Sí, sí. Imaginá que en Belleville había un edificio de 4 pisos y cuando se empezó a habilitar, se bajaron los pisos, quedó todo vacío. Se usaba un piso solo. Claro, pero los equipos se fueron achicando. Claro, se fueron achicando. Me fui de la pregunta sí, que me hiciste. ¿Cómo, si te costó adaptarte a esta nueva realidad? Sí, entonces eso era terrible. Para nosotros que éramos más grandes, grande decirte de 40 años. 30, 40, nos costaba mucho, porque manejar una computadora y nos mandaban a hacer cursos semanas. Es decir, había que hacer un lavado de cabeza. Entonces nosotros de pasar a hacer todo manual y todo era de memoria, había que ser ágil, prestar atención, eso era. Tenías que pasar a salir a la calle a vender teléfono. Esa fue tu nueva tarea. Claro, y a utilizar la nueva tecnología en tu oficina. Entonces vos me venías a pedir teléfono y yo te tenía que tomar el pedido, que brinque, todo eso al instante. Entonces todo eso te costaba porque, a ver, cuando hacíamos los cursos de computación, Excel, Word, todo eso, íbamos a hacer cursos a las ciudades y estábamos una semana. En esa semana a vos te explicaban todo lo que esa computadora hacía, millones de cosas. Pero tu herramienta iba a ser un poquito así de lo que era esa computadora. Vos volvías a tu casa y no tenías una computadora para practicar eso. No, lo teníamos la empresa. La empresa claro. Ya los iban instalando todas las computadoras. Cómo hacer una carta, cómo hacer un fax, cómo usar todo ese elemento. Y era todo nuevo para ustedes. Era eso. todo nuevo, pero era absorber todo del millón de cosas que tenía. Vos venías mareado de ahí. Porque después cuando le empezabas a usar, había que empezarlo a usar, entonces vos ahí te enterabas de que la herramienta tuya era chiquita, era una cosa así. Sí, sí. Bueno, eso por un lado, eso nos capacitaron muy bien, te hacían curso de que te pagaban el viático, todo, te cuidaba la empresa. Y el filtro de cuando la gente se empezó a ir, justamente impactó en eso. Ellos querían la gente más joven, claro. La más antigua, que iba a costar aprender todo eso, ya se tenía que ir. Claro. Era una cosa que... Sí, era algo, porque era un cambio muy rotundo, brusco. Muy brusco. Muy brusco. Y muy grande. Brusco, porque la tecnología esta que se está usando ahora era la que llegó. Más chica, sí. digamos, ¿no? Pero era eso lo que está funcionando hoy. Las centrales automáticas que tienen POS llegaron en esa época. ¿Y ahora usás la tecnología nueva? ¿Usás mensajeás, haces videollamadas, esas cosas? Sí, más vale que sí, porque uno ya venía aprendiendo todas esas cosas, sabíamos lo que se iba a venir, algo, eso también es interesante saberlo. Se venía anticipando. Porque cuando nosotros hacíamos los cursos te decían que vos entrabas en la computadora, querías ir a pasear a Brasil. Entonces buscaba cómo iba a estar el tiempo en ese momento que vos ibas a pasear. Y sabías si vos tenías que llevarte un paraguas, llevarte un sobre todo, o llevarte una campera o una remera. Todas esas cosas. Te explicaba, nosotros nos parecía cosa de loco eso, parecía mentira. Vos decías, vamos a querer ir al Teatro Colón a Buenos Aires. Yo quiero ir a ver un espectáculo. Vos no te ibas a ir a Buenos Aires a sacar una entrada. Vos le ibas a sacar todo por la computadora. Y la computadora, ¿qué te iba a señalar? Hasta el dibujo. ¿Dónde te ibas a sentar? ¿Dónde te ibas a sentar? Compraba, te llegaba a tu casa por correo. Eso, hacemos cosas de loco. Algo que cuando tenías 20 años ni soñabas. No, pero aparte de eso, vamos a las empresas. Las empresas, grandes empresas, que tenían sucursales en Tucumán,
tenían en La Rioja, tenían en Buenos Aires, usaban la conexión del Zoom, de Internet. Vos generabas una reunión sin tener que viajar a Eso ese es una lugar. cosa novedosísima. Eso lo hacíamos nosotros, lo empezamos a hacer nosotros. Ya en aquella época. Porque Telecom tenía oficinas en todos lados. Entonces vos tenías reuniones interprovinciales y en una mesa donde estaba tu gerente y ahí empezaba la reunión. Una última. ¿Extrañás algo? ¿Volverías a aquellos años de los 20 cuando trabajabas en la oficina de la Unión Telefónica comunicando gente con un cable? Claro que sí. ¿Por qué? Porque era una familia. Nosotros estaba el respeto, estaba el preocuparte por quedar bien con vos, de darte una hora, de darte una llamada en término. Si vos necesitabas una urgencia, nosotros la hacíamos, acomodábamos los pedidos y los dábamos. A ver, hay 1.000.000 de ejemplos que te podría estar hablando 2 horas acá. Vamos a los comercios. Los comercios, en ese entonces, las cooperativas, nosotros manejamos un poco, a ver, ¿cómo te lo puedo hacer diferente? Nosotros manejamos un poco la economía del pueblo. Vamos a decir, ¿cómo? Con el teléfono, sí. Porque las cooperativas tenían los famosos embarques de cereal al puerto, tenía un nombre, bueno, no me operativo. Los operativos. Entonces ellos necesitaban confirmar el tren y confirmar las toneladas que tenían que mandar a ese lugar. Si vos no hacías la comunicación, no había operativo. No tenía que agarrar un empleado y irse a Belleville, que a lo mejor Belleville no tenía 4 horas, tenía menos de demora. Sí. Entonces nosotros también generamos una prioridad. Lo manejaban con criterio. Porque sabíamos, claro, porque la gente te explicaba, mira, yo necesito porque en 20 minutos tengo que concretar un negocio. Entonces vos se lo dabas. Entonces estaba todo ese favor que vos hacías sin ningún costo y sin ningún vuelto de nada. Era parte del trabajo. Era parte del trabajo porque vos te sentías parte, parte del negocio. Entonces era lindo todo eso. Sí. Hoy es más frío. Sí. Hoy es todo más que no te conozco, gente nueva, somos más habitantes, es otra cosa. Sí. Pero sí añoro mucho esa parte de la empresa. Rubén, muchísimas gracias por todos estos recuerdos y seguramente van a deslumbrar a mucha gente joven que no tenía idea de cómo eran las comunicaciones antes. Exactamente. Sí, esto yo siempre se lo explico a los nietos y les abro y por ahí con aquel que le interesa, que por ahí despierta curiosidad por ciertas cosas, se las explico, porque era muy simple todo, pero dependíamos del tiempo. Totalmente. De las líneas, que no hubiera tormenta, qué sé yo. De tantas cosas. Gracias, Nero. No, por favor, gracias a vos. Genial. Che, no, muy clarito. Radiosudeste.com.ar, el diario electrónico que elegís todos los días.